esperan a Cristo? Yo le espero. Gracias. Pueden sentarse, mis hijos. Gracias por hacerse cómplice de mí. Qué bueno contar con un grupo que sabe que uno canta en la que caiga. Gloria a Dios por nuestro grupo de adoración. Bendecimos a toda la gente que nos ve por televisión, que nos escucha por radio, por las vías electrónicas. Gracias por esta audiencia cada domingo. Denle un aplauso a esa audiencia que tenemos ahí a través de las vías electrónicas. Yo siento mucho gozo en el día de hoy. Estoy viendo a alguien que es muy amado en esta casa y que viene desde España. Elías está por ahí. ¿Dónde está? Ponte de pie, Elías. Démele un aplauso al Señor por Elías. Dios es bueno y demuestra su amor, Elías, porque estás aquí. Amén. Esta es tu casa. Amén. Así que bendiciones y bienvenido a República Dominicana. Salí después de la clase doctrinal esta mañana porque fui de pronto a ver a una hermana de la iglesia que está ingresada acá en Corazones Unidos en este día, la hermana Teta. Teta es la hermana, la madre de Ramis, de Mufín, de Nayib, de Monjín, de Rana, esta familia siria que tenemos en la familia, aquí en la iglesia y que tanto amamos. Oramos por ella en esta mañana y Dios tiene control. ¿Cuántos lo saben? Que nada ocurre si no es porque Dios así lo permite. Amén. Y más cuando estamos en sus manos. Así que vamos a bendecir a Dios en este día. Hoy yo quiero continuar predicando. Siento, mis hijos, si me pueden ayudar, siento un feedback aquí delante. Juan José, Omar, todos allá, por favor, ayúdenme con este sonido aquí. Vamos a hablar en esta noche, en esta tarde, en esta mañana todavía, ya, ¿no? Depende cómo nos estén viendo y de dónde nos estén viendo. Bendecimos las visitas. ¿Quiénes no visitan por primera vez acá en la casa? Dios me le bendiga. Démele un aplauso, amigo. Bendiciones, bienvenidos todos a la casa del Señor. Hoy queremos hablar con relación a una iglesia, dando continuidad a la serie que estamos predicando, la iglesia perfecta. ¿Recuerdan esa serie, verdad? Estamos hablando de esa iglesia perfecta. Esa iglesia perfecta hoy toca ser visitada por este personaje que hemos creado en esta serie de mensajes, que va a visitar ahora la iglesia de Tesalónica. Ya se cansó, fue a la iglesia de Corinto, fue a la iglesia de Roma, fue a la iglesia de Jerusalén, fue a la iglesia en Galacia, y en ninguna de las iglesias se ha encontrado con satisfacción. En ninguna de las iglesias ha hallado plenitud de vida. Porque cuando se creó las expectativas de que en esta iglesia sí yo iba a tener mi lugar perfecto para estar, se encuentra que con esa iglesia y en esa iglesia hay 10,001 problemas, razón por la cual también se movió. Ahora se mueve este personaje a la iglesia de Tesalónica. Tesalónica es una localidad, bueno, todavía está en Grecia, es una localidad porteña de un activismo económico grande, es una de las principales ciudades de lo que se conocía como la Gran Macedonia en la antigua Grecia, y recibe el nombre de Tesalónica por una hija que se llamaba de esa manera y era hija del rey Filipo II, el rey greco-macedonio, Filipo II, que era el padre también de Alejandro Magno. O sea, Tesalónica era hermana o hermanastra, porque era hija de otra mujer, de Alejandro Magno. Y el rey Filipo, para honrar a su hija, porque el mismo día que nació la niña, ese mismo día él conquistó a Tesalónica en esa época de la historia y honró a ese nuevo territorio del imperio greco-macedonio con ese nombre de su hija Tesalónica. Era un lugar rico, era un lugar con pocos problemas económicos, un lugar de un gran tráfico mercantil. Para poder entrar a esta zona del mar Egeo, pues se tenía que pasar por ahí. Era una principal ciudad de intercambio comercial, por lo cual el tema del desempleo no era un problema para quienes buscaban empleo. Para quienes querían trabajar, ahí tenían empleo suficiente.
Era una economía fuerte, sólida y que respondía a lo que la gente quería si quería trabajar. Esta iglesia tenía una muy buena fama, repita conmigo, buena fama. Recomendaba a Salomón que es mejor la buena fama que tener mucho dinero. ¿Usted sabía eso? Es mejor el buen nombre que tener mucho dinero. Porque cuando usted tiene buen nombre, los bancos hasta lo llaman para ofrecerle tarjeta de crédito de $1.000.000. ¿Alguien le han dicho, le han hecho eso a alguien aquí? Yo oro para que nunca se lo hagan a alguna gente eso. Padre, que nunca le oferten tarjeta de crédito a algunas personas, ¿no? Para que se puedan salvar. Sí, hay gente que se van a perder por el mal uso de la tarjeta de crédito, ¿no? Pero aquí no había ese tipo de problema. Esta iglesia tenía muy buena fama, la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo se encarga de dejarle a las futuras iglesias una referencia de esta iglesia en Tesalónica. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 17. En ese libro de los Hechos, capítulo 17, desde el verso 1 en adelante, se revela cómo nace esta iglesia. La iglesia de Tesalónica nace en medio de grandes turbulencias. Nace en medio de grande persecución. La iglesia de Tesalónica se revela aquí en Hechos capítulo 17 del verso 1 al verso 9. La manera como a Pablo y a Silas, Sila no era la esposa de Pablo, no, Sila era un discípulo de Pablo, que es el mismo Silvano, como lo traducen algunas versiones, ¿no? Era compañero de ministerio de Pablo y discípulo de Pablo. Pues cuando llegaron a ese lugar en Tesalónica, allá recibieron grande oposición. Repita conmigo, oposición. Crecimiento de la iglesia va de la mano con la oposición. Todos los tiempos en la historia de la iglesia de Cristo en que ha habido gran crecimiento de la iglesia es porque ha habido un escenario de oposición, de persecución y de turbulencia contra la iglesia. ¿Cómo? Sí, analice cada episodio. Analice la persecución de la iglesia en el tiempo primitivo, en el año 70, después de Cristo. La iglesia también salió corriendo por muchos lugares, salió huyendo por muchos sitios. Y si no hubiera salido huyendo a la iglesia por esos lugares, no hubiera llegado el evangelio hasta aquí, a donde nosotros ha llegado, a República Dominicana. Cada momento en que la iglesia ha sido perseguida, ha habido una expansión del evangelio. Fue perseguida en la Edad Media y en la Edad Media se explotó la iglesia y se expandió por toda Europa y gran parte del mundo que se conocía en este momento. ¿Qué ocurrió acá en Hechos 17? En Hechos 17 Pablo va a la sinagoga, porque al principio, cuando la iglesia nació, los lugares que se usaban, además de las casas para compartir el evangelio, eran la sinagoga. ¿Que sinagoga significa qué cosa? Asamblea, congregación. Significa lo mismo que iglesia. O sea que podemos decir sin problema iglesia o podemos decir sin problema sinagoga. Lo único que iglesia viene del griego y sinagoga viene del hebreo. Pero las dos significan exactamente lo mismo. Y Pablo va a Tesalónica y le habla a los judíos en Tesalónica. Pero cuando le habla a los judíos, estos quisieron linchar a Pablo, quisieron lapidarlo, lo persiguieron, lo maltrataron, lo humillaron, lo llevaron a la justicia. Y una persona llamada Jasón, un joven llamado Jasón, o Jason, si va a hacerlo anglo el nombre, Jasón fue y pagó la fianza por Pablo y liberaron a Pablo. Así nació esa iglesia ahí en Tesalónica, o sea, que nació en medio de las turbulencias. Con eso es lo que te estoy diciendo, que el que veas muchos obstáculos en un proyecto que estés iniciando, no significa como creen los mitólogos o como creen los agoreros o los destinistas. No, olvídate de eso, que la cosa no puede ser tan difícil. Algunos más irresponsables dicen, oye, no force las cosas. ¿Cómo que no force las cosas? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que ibas a decir, hágase la luz y la luz se iba a hacer? ¿Quién dijo que en el primer mes de tu negocio ibas a recuperar la inversión? ¿Quién te dijo a ti que los clientes te iban a venir de una vez desde que abriera la tienda que vas a poner? No,
Eso es un proceso. Y si hay obstáculos en el camino, es porque Dios quiere demostrarte que contra viento y marea Él te va a bendecir. Él quiere demostrarte que aunque las olas vengan estén turbulentos. Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Amén. Óigame. Lo único que debes tratar, iglesia, es de que Jesús esté en la barca. Porque si Cristo está en la barca, no importa cuán turbulentas sean las olas. Si Cristo está en la barca, no importa cuántos kilómetros por segundos estén los vientos que están golpeando tu barca. Si Cristo está en tu barca, sigue remando hacia adelante. Sigue bogando hacia adelante. No te detengas. No apagues los motores. Porque el maestro está en tu barca. El que le ordena a la tempestad que se calme está en tu barca. El que le dice a los vientos, vientos, cállense. Y los vientos tienen que callarse. Está dentro de tu barca. El que le dice al pez, pez, ve que Jonás se va a tirar. Para cuando él se tire, tú lo esperes así con tu boca abierta. Ese está en tu barca. Así que tu barca no va a naufragar. Tu familia no va a naufragar. Tu proyecto no van a naufragar. Tus sueños no van a naufragar, porque el dueño de los vientos es el que te conduce y el que te dijo, yo estaré contigo de día, de noche. Cuando pase por el fuego no te vas a quemar, y si pasa por las aguas tampoco te vas a ahogar. Ese es el Cristo al que usted y yo le servimos, y que no nos cansamos de predicar. Como les dije, la iglesia de Tesalónica tenía muy buena fama, había creado un buen nombre, y ese nombre Pablo como que hizo un énfasis para que usted y yo lo conociéramos. Esa fama que tenía. Y lo expresa Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses. Abra su Biblia, por favor, y tome notas. En la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, del verso 2 al 6, mire cómo Pablo se refiere a la iglesia en Tesalónica. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Wow. Qué privilegio más grande que el pastor de la iglesia pueda decir eso mismo. No decir doy gracias por el grupo que siempre apoya. No escribir doy gracias por los hermanos que sembraron para construir el baño de primer mundo que construyó la iglesia recientemente. O sea, que podamos escribir no solo al grupo que va a apoyar para construir la recepción que ahora vamos a construir allá abajo donde están los parqueos que vamos a usar para hacer una recepción hermosa. Usted puede decirle a la gente, nos vemos en la recepción de la iglesia, una hora antes de empezar el culto. Y que ahí tenga su cafecito caliente, los que beben café, los que no están convertidos todavía y beben café todavía, ¿no? Y que pueda beberse su chocolate tranquilo ahí, y que pueda dispensar con un dispensador un agua y con muebles cómodos, pero no suba los pies por favor encima de ellos, y que usted pueda traer e invitar a su gente a la recepción de la iglesia, algo bonito. ¿Cuánto le gustaría tener una recepción allá adelante hermosa? Pues la vamos a tener en el nombre de Jesús. Ahora venimos por eso, y que la gente que viene al consultorio familiar mientras están esperando su turno estén ahí adelante viendo una película, no de la película árabe de Moisés, no, sino cosas de verdad, bíblico de verdad, ¿no? Y que puedan estar en un ambiente agradable. No, Pablo le escribe a todos los miembros de Tesalónica y le dice, doy gracias a Dios por todos ustedes. Wow. Y sigue diciendo en el verso 2, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fíjense, me encanta cuando esas dos palabras vienen juntas, obra y, porque la fe sin obra es, repítalo, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es irresponsabilidad. Por eso dice la palabra, muéstrame tu fe por tus obras. Ah, tú quieres un empleo, pero te pasas el día entero mirando Netflix ahí. Te va a llegar el empleo ahí, ¿verdad? Te va a llegar. Sal a tocar puerta, obra. Vamos, esa es la obra, tocar puerta. Sal a tocar puerta. Y ese tocar de puerta es la obra por medio de la cual tú estarás demostrando tu fe. ¿Alguien dice amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Va de la mano.
acuérdense de eso. Y acordándonos sin cesar delante de Dios de la obra de vuestra fe, del trabajo de ustedes y de su amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Llega lo que dice Pablo en el verso 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios, de vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien ustedes saben, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y dice el 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo le está diciendo, aunque ustedes como iglesia nacieron en medio de la tribulación, ustedes han sido fieles en vuestra fe. Es una iglesia, esa iglesia de Tesalónica. Esa persona que llegó a la iglesia después de recorrer un montón de iglesias, llega a la iglesia de Tesalónica y se encuentra con esta virtud. Esa iglesia tenía fama en las redes sociales, tenía fama en los medios donde se hace mucha opinión, y la gente quiso ir a ver. Y entre esa persona fue este personaje ficticio nuestro. Y se sentó y se encontró con esto que Pablo la elogiaba. Era una iglesia, la de Tesalónica, que había creado un gran nombre. Había creado un nombre. Y se conocía. Y era tendencia. Y cuando entraba a Google Map, a Google Earth, y escribía iglesia, era la primerita que le salía en el buscador. Por la fama y el buen nombre que había creado. Pablo también en 1 Tesalonicenses capítulo 3, desde el verso 6 en adelante, habla sobre ese buen nombre que había creado la iglesia de Tesalónica. Dice el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, Pablo envió a Timoteo a predicar y a enseñar allá también. Y regresa Timoteo donde Pablo y dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor. Todos hablaban bien de esa iglesia. La iglesia tenía un excelente equipo de relaciones públicas. Cuando la gente llegaba, lo recibían aquí como lo reciben en Itcan. La gente llega, dos personas hermosísimas como esas dos que veo ahí atrás, Zulay y Claudia, reciben a la gente. Gente que probablemente en una semana no habían visto dos gente tan hermosas. De repente dos gente hermosas la reciben en la iglesia. Buenas relaciones públicas, buen mercadeo. Buen marketing tenía esta iglesia de Tesalónica. Y Timoteo va y le da el reporte a Pablo. Y le dice, no, esa gente son lo último. Esa gente después de ahí. Eso es el final, esa iglesia de Tesalónica. Y dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Y sigue diciendo Pablo en el verso 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Les voy a traducir esto. Lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses es que esa iglesia, cuando Pablo estuvo en necesidad, la iglesia de Tesalónica les respondió a Pablo. Se hizo a cargo de Pablo, de Sila y de Timoteo. ¿Qué es lo que le falta a ustedes? ¿Pagar el hotel? Ahí tengan, le manda a la iglesia de Tesalónica este cheque para que paguen el hotel y sigan evangelizando. ¿Qué es lo que les falta? Combustible para el Mercedes en el que ustedes andan. Tenga el dinero. Ahí hay una tarjeta de crédito abierta para que compren gasolina aunque esté cara. Eso hizo la iglesia de Tesalónica con el apóstol Pablo, con Silas y también con Timoteo. Y Pablo le dice, en medio de toda nuestra necesidad, 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 7, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros. Ustedes nos apoyaron, ustedes nos respaldaron. Quiero aquí hacer una nota. Pablo reconoce su buen nombre también en la segunda carta. O sea, no solo se limitó a la primera epístola a los tesalonicenses, sino que en la segunda epístola, capítulo 1, del verso 3 en adelante, oiga lo que dice Pablo de los tesalonicenses. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, le dice Pablo a la gente de Tesalónica. Y en el verso 3 le dice, debemos siempre dar gracias a Dios por usted. Estaba muy agradecido de la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo no sabía cómo le iba a pagar lo que los tesalonicenses habían hecho por él.
Y cuando esa gente llega a la iglesia, se encuentra, pero espérame, esta es la iglesia que yo buscaba. Aquí hasta el apóstol Pablo, que está lejos, lo ayudan. De aquí, de esta iglesia, saco yo mi casa. De esta iglesia saco yo mi negocio, de todos los hermanos que me van a ayudar. De esta iglesia saco yo lo que no saqué en ninguna de las iglesias anteriores. ¿Verdad que sí? Eso dijo esa persona al llegar a esa iglesia. Debemos siempre dar gracias a ustedes, dice Pablo, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice Pablo, elogiando a la iglesia de Tesalónica. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tenían amor en exceso para los demás. Tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, vuestra fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia tenía buena fama. ¿Cuántos lo creen? ¿Están de acuerdo con eso? La iglesia de Tesalónica tenía buena fama y había creado buena fama. Esa iglesia de Tesalónica, la persona que fue, después de estar haciendo turismo iglesia por iglesia, entró a esta iglesia y se encontró con una iglesia que, a pesar de tener buena fama, tenía problemas de impurezas sexuales similares a los problemas que tienen los impíos fuera de la iglesia. Ojo con eso. La iglesia hacia afuera vendía una imagen con las relaciones públicas que tenía montada de excelencia, pero cuando nos metíamos adentro, la persona que fue a visitar esa iglesia se encontró con que había problemas de impurezas sexuales ahí en la iglesia de Tesalónica. Y cuando hablo de impurezas sexuales, es la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como fornicación. En el Nuevo Testamento, la palabra fornicare del latín significa todo tipo de impurezas sexuales. Y lo describe Pablo. Pablo lo describe en 1 Tesalónica, por favor, váyase conmigo y escriba y tome nota y amplíenlo en la casa. En 1 Tesalónica, Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 7, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, lo que Dios quiere, el deseo profundo y apasionado de Dios, es que usted y yo seamos santos. ¿Cuántos son santos? Levante su mano, levante su mano. Jehová le hizo santo a usted. El Señor lo santificó a usted con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, usted, el santo no es el que está colgado ahí, no. Usted es santo. El que ha sido lavado por la sangre de Cristo ha sido santificado por su sangre. Pablo dice, es el deseo de Dios la santificación de ustedes. Que os apartéis de fornicación. Oh, gloria a Dios. Pablo le escribe a Tesalónica en la carta que le envía en primer plano. Yo sé de todo su buen nombre y de todo lo demás, pero ustedes tienen problemas ahí adentro. Ahí adentro hay fornicación. Ahí adentro hay hombres siéndole infieles a sus esposas, esposas siéndole infieles a sus esposos. Ahí hay hombres con varias esposas y esposas con varios esposos. Y Pablo dice, no, tienen que dejar eso. Que cada uno, dice el verso 4, de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pablo está llamando al orden en el matrimonio en la iglesia de Tesalónica. Pablo está llamando a la disciplina en las relaciones íntimas de las personas en la iglesia de Tesalónica. Y esa gente que llegó a la iglesia de Tesalónica pensando que encontró la iglesia perfecta por la fama que tenía la iglesia de Tesalónica, se encuentra con que había llegado a un lugar lleno de fornicación y de impurezas sexuales. Una iglesia a la que hubo que invitar a sus miembros a trabajar. La persona que llegó ahí a la iglesia de Tesalónica, creyendo que había llegado a la iglesia perfecta, ¿sabe con qué se encontró? Con una iglesia donde se había asimilado la idea de que el trabajo era cosa del diablo. Señor lo reprenda. De que trabajar era salud, y como era salud, que trabajen los enfermos. Eso se había regado en la iglesia de Tesalónica. Y un grupo de vagos que querían vivir a costilla de los otros hermanos se habían metido a la iglesia de Tesalónica.
Y un grupo de gente que estando con unos, como lo veo yo, a veces yo veo una gente, hermano, limpiando vidrio en la calle, así. Y yo me pongo a mirarle los píxeles al tipo. Unos brazos así que no le caben el t-shirt que tienen puesto. Digo, amigo, pues usted puede cortar caña. Esos brazos cortan caña, mire. La cantidad de metros cúbicos de caña que usted puede cortar en un día, eso no tiene comparación. ¿Qué usted hace limpiando cristales? Me dicen, váyase de ahí, amigo. Y así me dice, es la respuesta que me dan. Y otros pidiendo. Y cuando usted lo mira los brazos, usted ve que se le desarrolla todos esos músculos así en el brazo. Hermano, pero yo no tengo los brazos que usted tiene, que usted esté pidiendo. Pues usted puede, oigan, con esos brazos usted hace hoyo, mire, que solo Dios sabe. Y usted se mezcla, mire, que solo Dios sabe. Pues eso se había metido en la iglesia de Tesalónica. Gente que no quería trabajar. Gente que el trabajo le daba comidilla. Dios bendiga a la gente que trabaja. Denle un aplauso a Dios por la gente que trabaja. Óigame, a la gente que trabaja hay que darle de todo. A la gente que trabaja hay que darle los primeros lugares. Hay que darle la mejor comida. Mujer, si tu marido trabaja, óyeme, cuando ese hombre vaya a tu casa a comer, que saque esa hora para comer, guárdale 4 platos, en una la ensalada, en otra la habichuela, en otra la carne, en otro los vegetales, en otro el arroz. Y después que la acabe, invítalo a otra dimensión. Denle un aplauso fuerte al Señor. Al hombre que trabaja hay que cuidarlo. Hombre, a esa mujer que trabaja, sea el trabajo en la casa, que es un trabajo fuerte, o sea el trabajo en la oficina o en el taller. Hermano, esa mujer póngala ya en las nubes. Esa mujer compre lo que usted pueda comprarle y que ella quiera que usted le compre. A esa mujer trátela bien, trátela bonito. A esa mujer sáquela. Si el salario no le da para ir al salón y ponerse bella, saque usted de su dinero, que no es suyo, que es también de ella, y páguele su salón. Y la mujer soltera que trabaja, a los hijos de las mujeres solteras que trabajan, cuiden a su madre. Cuiden a su madre. No le exploten. Esa mujer duró 8 horas trabajando. Y cuando llega a la casa, Andrés, teniendo hijos jóvenes y adolescentes, tiene que ponerse a fregar. Y ponerse a trapear. Y ponerse a hacer cena. Eso no puede ser. A la gente que trabaja hay que cuidarla. A la gente que trabaja hay que darle pleitesía. Porque el que trabaja produce riqueza para sí mismo y para los demás. Ah, pero eso se metió en contra en la iglesia de Tesalónica. Una balsa de vagos. Y Pablo se da cuenta de eso. De que en la iglesia de Tesalónica había gente que querían vivir del cuento. Gente que querían vivir de TikTok. Porque ahora es una profesión. Ser Instagramer. Ser TikToker. Eso es una profesión. Ser YouTuber. Eso no trae desarrollo en ningún lugar. Es trabajando. Me perdonan los youtubers que sé que están aquí. ¿Qué le dice Pablo a esa gente? Pablo le dice a la gente de Tesalónica, en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4, del 10 en adelante. Y también lo que hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, dice Pablo, que abundéis en ello más y más. Y en el verso 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocúpense en vuestros negocios. Pónganse a trabajar y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. La iglesia enseña a la gente a trabajar. La iglesia de Jesucristo no nació mendigando. La iglesia de Jesucristo no nació por las subvenciones, ni se ha mantenido 2000 años por las ayudas que le dé X o Y institución. La iglesia de Jesucristo ha trabajado, como dijo Pablo, yo trabajo hasta hoy y construyo tiendas como perito arquitecto para no serle carga a ninguno. Y como dijo nuestro maestro Jesús, yo trabajo mientras el día dure, porque va a llegar la noche cuando nada podremos hacer. Trabaje, hermano. Trabaje. Produzca. No le deje su futuro a lo que alguien quiera decidir por usted en algún lugar de toma de decisiones.
trabaje para que usted mismo construya su propio sistema de pensión. No confíe en el sistema de pensión. Haga usted su propio plan de pensión. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Wow. Y sigue diciendo Pablo. Y lo va al capítulo 5, verso 14 de Primera Tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los vagos, es lo que está diciendo Pablo. Llámenle la atención a los vagos. A eso que a las 10 de la mañana usted lo ve en los barrios jugando domino. ¿Sabe que un hombre jugando domino a las 10 de la mañana en el barrio? Y usted llega a las 5 de la tarde y sigue el tipo en el mismo lugar jugando domino. Y va a la esquina. Hay un grupo de gente que viven enderezando esquina y doblando calle. Ese es su trabajo. Y usted lo ve ahí. Pero los años pasan, años van y años vienen. Y usted lo va a ver igual en el mismo lugar. No hay desarrollo, no prosperan. Porque los perezosos no prosperan. Los vagos no prosperan. La victoria y la prosperidad solo está en las manos de la gente que le cree a Pablo y trabaja. Y como dijo Jesús, trabaja de día y de noche. Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Sí. Amonesten a los ociosos. Había un grupo de vagos en la iglesia y el tipo que llegó a la iglesia de Tesalónica creyó que llegó al cielo. Yo llegué al cielo. Esta iglesia tiene fama, es tendencia todos los días. De aquí no me saca nadie. Y después se da cuenta que estaba rodeado de una partida de vagos. Y sigue diciendo Pablo, a los ociosos amonéstenlo, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes los unos con los otros. Pero lo que más me gusta de Pablo, y que los países y naciones que se han desarrollado han puesto este consejo paulino en práctica, está en 2 Tesalonicenses, capítulo 3 del verso 10 en adelante. Porque también, dice Pablo en este pasaje bíblico, cuando estábamos con ustedes, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Wow. Si alguno no quiere trabajar, ya Pablo como cansado. Eso fue en la segunda epístola, porque en la primera fue más suave, ¿no? Aconsejen a los vagos que trabajen. Pero ya en la segunda epístola, Pablo le dice a los tesalonicenses, miren, dejen de darle comida a los vagos. Y dice de los vagos, es para los que no quieren trabajar. Algunas traducciones lo hacen mal, dicen que el que no trabaje, que no coma. No, porque hay gente que no trabaja porque ya está con discapacidad para trabajar, porque ya está viejo, o porque no encuentra empleo. Porque no encuentra empleo. Pero no, la traducción correcta es la que acabamos de leer. El que no quiera trabajar, o sea, hay empleo como lo había en Tesalónica. No dijimos al principio que Tesalónica era una ciudad próspera, que no había problema de desempleo. Ahí había empleo de más. Había empleo tanto que había que buscar gente de otras ciudades para que vengan a trabajar a Tesalónica. Sin embargo, había tesalonicenses en la iglesia de Cristo que no quería trabajar. Pues el que no trabaje, que no coma. ¿Cuántos están de acuerdo con Pablo y ese consejo? Denle un aplauso al Señor por eso. Esta persona, en esta ruta turística eclesiástica, se encontró con una iglesia que, a pesar de su fama, tenía situaciones internas que ameritaban urgentemente ser resueltas. Sí, porque no todo lo que brilla es oro. Dijimos al principio de esta serie que todas las iglesias son perfectas hasta que usted no llega a ellas. Desde que usted llegó a ella, dejó de ser perfecta porque se encuentra con todas sus imperfecciones. Esa iglesia tenía problemas como lo que Pablo describe en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del verso 15 en adelante. ¿Cuáles problemas? Lo describe Pablo de esta manera: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. La venganza en la iglesia de Tesalónica se había hecho una regla de vida. La gente vengándose uno con otro. Ah, que el hermano no me saludó, pues le voy a rayar el vehículo cuando baje de allá abajo. Que el hermano no me saludó, eso es porque me tiene envidia. Me pasó por el lado y mira, porque está vestido mejor que yo, no me saludó.
En lugar de ir y darle un abrazo y decirle, hermano, cuenta conmigo. Y el domingo que viene traerle un bizcocho. No me saludaste, pero te traje un bizcocho, mira. ¿Alguien dice amén? Ah, se fueron los amenes. Diga amén, hombre. Pagar el mal con bien. Dice el Señor, vamos a vencer el mal con el bien. Abraham Lincoln decía que la mejor manera de eliminar a un enemigo es convertirlo en tu amigo. ¿Se entendió eso? Y Pablo sigue hablando de esto y le dice, antes que estar vengándose, seguid siempre lo bueno uno para con otros, hermanos. La iglesia tiene que ser un centro de cosas buenas y para todos. Está siempre gozosos, le dijo Pablo a la iglesia en Tesalonicenses. A la iglesia de Tesalónica, Pablo le dijo, siempre alégrense, siempre estén contentos, pase lo que pase, gócense. Había un espíritu de tristeza ahí en la iglesia. La iglesia de Cristo no es una iglesia amargada ni aburrida. La iglesia de Cristo no es una iglesia enferma ni melancólica. No. La iglesia de Cristo es una iglesia que se goza, que se alegra. La iglesia de Cristo está para disfrutarse en el Señor. Por eso cuando usted venga a la iglesia, oiga, venga dispuesto a brincar, venga dispuesto a saltar. Y más en el caso nuestro que somos pentecostales. La iglesia es para gozarse. ¿Cuántos dicen amén? Pero le dice a los tesalónicos Pablo, a los tesalonicenses, orad sin cesar. Orad sin cesar. Se estaban reuniendo para hacer otras cosas, no para orar. Se habían conformado con las relaciones públicas. Se habían conformado con el buen nombre que habían creado. Se habían conformado con la reputación. Iglesia, si te dan a escoger entre el carácter y la reputación, siempre escoge el carácter. La reputación te la echan por el suelo en cualquier momento. En cualquier momento a alguien se le ocurre escribir algo de ti por ahí. En cualquier momento a alguien se le ocurre pagarle a gente para que hable mal de ti por ahí y te tiran tu reputación por el suelo. Pero ese carácter tuyo de persona íntegra, de persona que ama a Dios, de persona que no se raja, de persona que puede resistir a auditoría, no importa que con tu reputación hagan lo que quieran hacer, no podrán tocar tu carácter. Así que guarda tu carácter, construye tu carácter, porque Cristo mira más que tu reputación, Cristo mira tu carácter. Ese carácter de ese hombre, que aunque se le pare esa chapeadora al frente con todos los atributos que la carne quiere ver, dice, no, es que yo tengo carácter. Yo amo a esa mujer, pero que está gordita, pero es mi mujer. Pero que tiene patica de gallina, pero es mi mujer. Es la que estuvo conmigo en la miseria y está conmigo ahora en la abundancia. Es la que estuvo conmigo en la enfermedad y estará conmigo siempre en la salud. Es la que estuvo conmigo cuando nadie quiso estar conmigo. Con esa yo me quedo. ¿Alguien dice amén? ¿Quiénes hablan así? Los hombres con carácter. Los que no viven moviéndose de allá para acá, ni tomando decisiones cobardes. Esa iglesia se le llamó a que oren sin cesar. Porque la oración forja el carácter. Cuando usted ora y dedica tiempo a la intimidad con Dios, en esa intimidad se forja su carácter. Usted aprende a depender de Dios y Dios le muestra, óyeme, yo soy el que te suple, yo soy el que te provee, tú dependes de mí. Da gracia en todo. Eso lo dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No apaguéis el espíritu. La iglesia se había convertido en una iglesia fría, en una iglesia que no sentía nada, en una iglesia donde no se movía el Espíritu Santo, la iglesia de Tesalónica, porque se habían conformado con las luces, las pantallas, la buena música, la buena adoración, la buena transmisión, los likes, los views, los followers en los distintos medios de las redes sociales, pero habían perdido la esencia. La esencia es el carácter. La esencia se consigue a solas con Dios, en la intimidad con Dios. Iglesia, hoy te digo, crezcamos, avancemos, sigamos expandiéndonos, sigamos haciendo los servicios con la excelencia que lo hacemos, pero nunca perdamos el fuego del Espíritu Santo. Nunca olvidemos el mover de la unción del Espíritu de Dios a lo interno de la iglesia, porque eso es lo que marca la diferencia entre la iglesia de Cristo y una iglesia muerta que ande por ahí. Tribútele un aplauso fuerte a su Señor.
Pablo sigue corrigiéndole a la iglesia de Tesalónica que no menosprecien las profecías, los dones espirituales, no lo menosprecien. Pero luego le dice en el verso 21, examínenlo todo y retengan. Examínenlo todo y retengan. Quiero que se ponga de pie en esta hora, iglesia. Esa iglesia de Tesalónica tiene mucho parecido a la iglesia de estos tiempos. La iglesia de los muchos likes, la iglesia de las muchas relaciones públicas, la iglesia de los muchos posts, la iglesia de las muchas buenas reputaciones. Pero necesitamos iglesia que tengan más carácter, más unción. Y Pablo quiso terminar escribiéndole a la iglesia en Tesalónica con algo que vio a esta persona que fue a visitar esta iglesia, creyendo que había llegado a la iglesia perfecta. ¿Sabe con qué se encontró esta persona? Con que la iglesia de Tesalónica estaba predicando y enseñando algo diferente sobre la segunda venida de Jesucristo. En la iglesia de Tesalónica estaban gente diciendo que ya Cristo había venido. ¿Usted está escuchando eso? Gente en la iglesia de Tesalónica estaban predicando que ya Jesús había vuelto a la tierra. Y Pablo le dice, no es verdad. Porque Cristo no regresará hasta que se haya revelado el hombre de pecado. O sea, el anticristo. Hasta que el anticristo se revele, entonces Cristo no regresará. Y no solo eso, dice Pablo, que ese espíritu de pecado, ese hombre de pecado no se ha revelado porque hay alguien que lo detiene, que es el Espíritu Santo de Dios. Y luego le dice, pero también ustedes tienen un problema. Y se encontró esa persona que estaba visitando esa iglesia con ese problema. ¿Cuál era ese problema? Que los tesalonicenses, cuando alguien moría, ya estaban desesperanzados y amargados, diciendo, ya lo perdimos. Se nos fue Juan, ya lo perdimos. Ahora vamos a llorar y vamos a vivir amargados porque lo perdimos. Pablo le dice, no es así. Escribe una carta allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. En esa carta le escribe lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya no estaban creyendo en la resurrección los tesalonicenses. Y le dice Pablo, no ignoréis a los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y le dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice Pablo, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Levante su mano en esta hora. La iglesia de Tesalónica no había entendido que Cristo murió y resucitó para que usted y yo asimismo resucitemos como Él resucitó. Así que, iglesia, no le temas a la muerte, porque la muerte no es tu final. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Iglesia, los errores de la iglesia de Tesalónica no los vamos a cometer nosotros. Nosotros creemos que Cristo viene, que Cristo vuelve, que los muertos en Él vamos a resucitar si Él no ha llegado aún estando nosotros en vida. Nosotros creemos que habrá resurrección de los muertos y que viviremos con Él para siempre allá en la gloria.
Nosotros creemos que los que se han ido primero están ahora en un lugar de reposo. Entre ellos María, Pedro, Juan, mi abuela, mi abuelo, probablemente su abuela, su abuelo que murió con Cristo, esperando el día glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, en el cual Él dirá: vengan a mí los benditos de mi Padre, a heredar lo que he venido a preparar para ustedes. Alguien tiene que adorar al Señor en esa hora. No tenemos que vivir sin esperanza. Cristo vuelve por tu iglesia, por ti iglesia, por lo que hemos creído en Él. Y eso no podemos dejar de predicarlo. Cristo vuelve por su iglesia. Cristo vuelve para llevarse a los suyos, para arrebatar a sus hijos, porque esta no es nuestra morada final. No. Esta no es nuestra morada final. Le veremos en aquel día. Dios le bendiga grandemente. Dale un aplauso fuerte al Señor. Donde mi palabra sea su alimento. Yo quiero que Miguel y Andrés pasen por acá, y Ana y Lourdes, los diáconos pasen. El pastor a partir de este momento va saliendo del aeropuerto. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAN a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAN, paypal.me/Ministerios ITCAN. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.